Queridos hermanos de la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, y también todos los oyentes que nos escuchan a través de esta grabación en internet. Estamos muy complacidos de tomar nuevamente la palabra de Dios hoy día, domingo 12 de abril del 2020, en medio de esta gran crisis mundial del coronavirus, pero teniendo esa gran esperanza que es el Señor quien nos guarda, quien nos protege, como el domingo pasado lo vimos. Él es el escondedero del Altísimo, es el Señor. Queremos dar gracias también a los hermanos de la Iglesia de San Fernando. Hemos estado todos estos días tratando de ayudar a los que pasan necesidad, y en la medida de lo posible hemos estado haciéndolo, lo seguiremos haciendo en las 2 semanas que todavía nos faltan para terminar el estado de emergencia. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que nos han hecho llegar sus ofrendas y sus víveres también para ayudar a los que muchos sufren en estos días de fuerte necesidad. Vamos a orar un momentito, les invitamos a orar en este momento. Señor Padre Celestial, te damos las gracias porque a pesar de que estamos distanciados físicamente, sin poder salir de casa, sin poder congregarnos, sin embargo estamos unidos en tu Espíritu, Señor. Estamos unidos alrededor de tu palabra en este momento y también con nuestros familiares, nuestros amigos que escuchan este mensaje en diversos lugares, Señor, del mundo. Igualmente, Padre Celestial, invocamos que nos hables en tu palabra en estos momentos, oh Señor, y que así seamos llenos de ese alimento que es tu palabra escrita. Te damos las gracias, Padre, porque en medio de una crisis tan grande que es esta epidemia mundial, allí, Señor, podemos estar en el refugio seguro de tu presencia, porque tu palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias por esa protección segura y gracias por la esperanza, Señor, que tienes tú para nosotros, y gracias por tu palabra. En este momento te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al primer capítulo del libro Primera de Pedro. Primera de Pedro está ya cerca del final de la Biblia, está un poco antes de Apocalipsis nomás. Esta epístola de 5 capítulos que les anunciamos a ustedes, hermanos, que vamos a ir estudiando este libro estos 3 domingos al menos, y tal vez más adelante. Pero ustedes recuerdan, hemos estado en Apocalipsis, en la serie de Apocalipsis, pero no vamos a, por supuesto, dejar de lado Apocalipsis. Cuando termine la emergencia y si Dios permite congregarnos nuevamente, volveremos al estudio de Apocalipsis. Aquí estamos en esta maravillosa carta del apóstol Pedro y vamos a entrar en ella. Vamos a leer los primeros versículos que nos dicen lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Como ustedes saben, siempre para estudiar un libro de la Biblia o un pasaje también, la pregunta más importante que debemos hacer, lo que debemos saber antes de entrar en el libro, es cuál es el contexto del libro y también a quién va dirigido el libro.
Y aquí encontramos algo muy interesante. El libro de Primera de Pedro va dirigido a los judíos creyentes, a la nación de Israel, pero no a toda la nación de Israel, sino a los que son creyentes en Cristo. Y aquí usa la palabra los extranjeros que están esparcidos. Ellos usaban esa frase, los extranjeros, para referirse a los mismos judíos, pero que estaban esparcidos desde muchos siglos atrás. Habían sido esparcidos en diversas partes del Imperio Romano. Y aquí menciona algunas partes de esa dispersión de los judíos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Es muy claro que Pedro está hablando a los judíos, pero judíos creyentes. Y esto no es confirmado porque en el libro de Hechos, así como Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, de la misma manera Pedro es llamado el apóstol a los judíos. Y debemos mencionar también otro libro que está dirigido al pueblo de Israel, que es la carta a los hebreos. En el libro de Hebreos también encontramos que todo el libro de Hebreos está dirigido a la nación de Israel. Solamente que hay una diferencia entre Hebreos y Pedro. Primera de Pedro, que vemos ahora, va dirigida a los judíos que ya son creyentes en Cristo, que ya forman parte de la iglesia del Señor. En cambio, el libro de Hebreos está dirigido a la nación entera de Israel, incluyendo a los creyentes en Cristo dentro de Israel, como también a la nación entera de Israel. En realidad, el énfasis de la carta de Hebreos es toda la nación entera de Israel. Hay mucha referencia histórica en el libro de Hebreos y en relación al Señor Jesús y en relación al cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia. Ese es el libro de Hebreos, la nación entera de Israel, creyentes y también no creyentes dentro de Israel. En cambio, Primera de Pedro habla directamente a los que ya son creyentes en Cristo, a los que ya son hijos de Dios en medio de la nación judía. Eso es bien importante a tener en cuenta cuando entramos en este libro. Ahora estamos en el versículo 2, que dice que somos elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Y esto nos habla de que fuimos escogidos, como dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. De manera parecida nos dice aquí, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Y esta referencia es pues justamente a lo que la nación de Israel estaba acostumbrada, a los antiguos sacrificios de sangre, sacrificios de animales para expiación del pecado de las personas, es decir, del pueblo de Israel, que venían ante Dios con esos sacrificios de sangre para ser limpiados de sus pecados. Y nos dice aquí para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué hermoso es eso, porque en los otros libros dirigidos a las iglesias gentiles, en otros libros que son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, no hay mención de esto, pero aquí sí, justamente porque son judíos los creyentes a quienes Pedro les está hablando, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y es que cuando el sacerdote en Israel degollaba el animal para el sacrificio, recogía la sangre en un lebrío y entonces con un hisopo rociaba esa sangre a la persona que había venido a ofrecerla ante Dios. El oferente del sacrificio, la persona, el sacerdote le rociaba con la sangre. Y así indicaba la expiación de su pecado, cayendo el castigo de su pecado sobre una víctima inocente, que era
el animalito que se sacrificaba allí. También en el libro de Hebreos dice, y todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se hace expiación del pecado si no es por el derramamiento de la sangre. En el tiempo antiguo la sangre de animales, en el tiempo ya venido el Cordero de Dios, ya no hay necesidad de animales. Y por eso dice que nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, pero utiliza dos palabras. Uno, para obedecer, y en segundo lugar, ser rociados con su sangre, para obedecer, porque no todos obedecen al Evangelio. Escuchan el Evangelio, entienden por la superficie, entienden superficialmente el Evangelio, y no creen, no dan el paso de fe, tampoco dan el paso de obediencia, como nos dice aquí, obedecer a la fe del Señor. Por eso usa la palabra obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora pasamos al versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según su grande misericordia, nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Alabado sea, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y aquel que nos ha reengendrado, es decir, nos ha vuelto a engendrar. Y es necesario entender con cuidado estas palabras de la Biblia. Reengendrar. Bueno, engendrar significa que un padre y una madre dan lugar entre ellos dos a una nueva persona, al hijito de ambos o a la hijita, y eso es engendrar, dar lugar a un descendiente, a un hijo. Engendrar humanamente quiere decir, pero en este caso, si la primera vez fuimos engendrados de papá y de mamá, toda persona ha sido engendrada así en este mundo, pero ahora dice que nosotros hemos sido reengendrados, y no solamente nacidos de nuevo, como en otros lugares la Biblia dice, sino vuelto a engendrar. Está diciendo aquí. ¿Qué significa eso? El que nos engendró fue nuestro Padre. Ahora, si vamos un poco más exactos a la forma de engendrar humanamente, y en la Biblia usa dos palabras en realidad para engendrar. Siempre la Biblia dice que el Padre es el que engendra, la Madre es la que concibe. Claro, entre ambos vendrá un nuevo será este mundo. Pero la Biblia señala, el Padre engendra y la Madre concibe en su vientre. Ahora, si un Padre humano nos engendró a cada persona del mundo, un Padre que es Dios mismo nos ha engendrado ahora. Y por eso dicen el Padre, el que nos ha engendrado. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios el Padre, el cual, según su grande misericordia, nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso quiere decir, que si un Padre humano nos engendró para nacer en este mundo, ahora, fíjense con cuidado en lo que ha sucedido, hermanos, en nosotros. Dios mismo, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha vuelto a engendrar. Ya no de simiente humana, ya no de los genes humanos de papá y de mamá, ahora de la sangre de Dios mismo, de los genes de Dios, del ADN de Dios mismo. Mi papá me engendró, mi mamá me concibió, y ahora dice que Dios mismo me engendró nuevamente. Me ha infundido su naturaleza divina, y esto, como otras veces también hemos dicho, hermanos, va mucho más allá de toda explicación que podamos darle.
no nos atrevemos a explicar esto completamente porque es un misterio muy grande. ¿Cómo puede ser posible eso? Fíjense, nosotros somos personas humanas, somos hombres, pero en este caso dice que hemos sido engendrados por Dios mismo. Fíjense, nosotros somos hombres, Él es Dios. Hay un abismo de diferencia entre Dios, el eterno, el creador, el infinito, entre Él y el ser humano. Hay un abismo de diferencia. Pero aquí nos dice que Dios, el creador, el eterno, el omnipotente, Él, Dios el Padre, nos ha reengendrado, es decir, nos ha infundido su naturaleza, y esa naturaleza no puede ser otra que la naturaleza divina. ¿Cómo puede suceder eso? Yo no tengo explicación para eso. Creo que nadie podría explicarlo verdaderamente. ¿Por qué razón? Porque al ser engendrados por Dios mismo, llegamos a ser hijos de Dios. Y cómo un hombre, un ser humano, pecador, puede pasar a ser hijo de Dios ahora. Y por eso digo, no hallamos explicación para eso. El eterno Dios, el infinito, el justo, el altísimo, el 3 veces santo, Dios, el Padre, nos engendra a nosotros ahora como hijos de Dios, ya no como hijos de papá y de mamá. Ya no, sino nos volvió a engendrar. Eso dice aquí, nos ha reengendrado. Nos ha engendrado esta vez de su propia naturaleza divina. Lógicamente, cuando un padre engendra a un hijo, toda la naturaleza del padre, como decimos nosotros, la sangre, o más exactamente los genes, el ADN del papá, se transmitirán al hijo. Entonces, el hijo llega a ser muy semejante a su padre, muy parecido a su padre. Además, su naturaleza es completamente igual al padre. Si el padre es un ser humano, el hijo también será otro ser humano. Ahora, si el Padre es Dios que nos ha engendrado, nosotros llegamos a ser hijos de Dios con minúscula, porque el único hijo de Dios con mayúscula es el Señor Jesús. Él es Dios, la segunda persona de Dios, de la Trinidad. Él es Dios el Hijo, y nosotros jamás, por supuesto, seremos iguales al Señor Jesús en ese sentido. Pero aún así, somos hijos de Dios. Y por eso digo que no hallamos explicación para este misterio. Hemos pasado a ser hijos de Dios. Y somos humanos y aún pecadores todavía encima de eso. Seres humanos y pecadores. Pero ahora hemos sido engendrados de Dios el Padre. Y hemos pasado a ser hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo, pero es una verdad tan grande, tan maravillosa. Hemos pasado a ser hijos de Dios. Hemos pasado a ser, como también el libro mismo de Pedro lo dice en cierta parte, que habéis llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. Y el misterio está en que como un hombre puede ser participante de la naturaleza de Dios, si el hombre es hombre y Dios es Dios. Justamente ahí están las cosas maravillosas que Dios hace. Soy humano y encima soy pecador, pero Dios me ha engendrado como hijo suyo. Llevo la naturaleza divina, porque soy hijo de Dios. Ese es el misterio que no tiene explicación verdadera ni completa. Muy bien, seguimos examinando el versículo 3, el cual, según su grande misericordia, nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ese es el origen de la vida que Dios ha podido darnos.
así como porque Cristo resucitó de entre los muertos. Por esa razón nosotros podemos tener la vida que viene de Dios. Esta es la razón de que Dios nos ha dado vida, nos ha reengendrado, porque Cristo resucitó. Porque a Él pertenecen los méritos de nuestra salvación. Y la resurrección de Cristo es la puerta que abrió la esperanza entera del universo para la salvación del hombre. A propósito, el día de hoy le llaman Domingo de Resurrección. Y aunque no hay una enseñanza en la Biblia acerca de cierta semana que sea santa, no hay eso, pero aún así el día domingo fue el día de la resurrección de Cristo, un día como hoy. Seguimos al versículo 4. Para la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos para vosotros. Nos está hablando de la herencia que Dios tiene conservada, es decir, guardada en los cielos para nosotros, habiendo sido reengendrados en la naturaleza de Dios. Ahora Dios tiene para nosotros una herencia guardada. Ahora, ¿qué cosa es una herencia? Una herencia es, en primer lugar, algo que uno no lo ganó, no lo trabajó. Una herencia, un hijo recibe una herencia, puede recibir una riqueza muy grande, pero la herencia el hijo la recibe en forma gratuita porque él no trabajó para recibir esa herencia. Sus padres se la dejaron por ser hijo de ellos. El papá, la mamá le dejaron una herencia que puede ser una enorme riqueza, pero el hijo no hizo nada, no trabajó nada para conseguir esa herencia. Simplemente la recibió por ser hijo de alguien que sí había luchado para conseguir esa riqueza. Entonces es igual en nosotros. Hemos recibido una herencia aquí, dice pues el verso 4, para la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos para vosotros. Entendiendo entonces, hemos recibido de Dios esa vida eterna como herencia. ¿Hicimos algo para ganar la vida eterna? No, en absoluto. Ni hicimos nada para ganar la vida eterna, ni podríamos haber hecho nada para recibirla. Vino de Dios mismo. ¿Y por qué razón? Por ser hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, nos ha sido dada la herencia de nuestro Padre. Y aquí hay una pregunta muy importante, porque o bien esta herencia es material, o bien es espiritual. Ahora, mucho se habla de que en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, donde vivirá eternamente la iglesia con el Señor Jesús, se habla hasta en los coros, a veces se ha mencionado que la Nueva Jerusalén, que tiene las calles de oro, y es cierto, pero nuestra pregunta en este momento sobre la herencia que nos da el Señor, ¿material o espiritual? ¿Cuál de ellas dos? La Nueva Jerusalén, morada de la iglesia que vendrá, está llena de riqueza material, pero esta herencia no está hablando de la riqueza de oro ni de cosas semejantes. Y vamos a ver por qué. Vamos a referirnos primero al versículo 18 del mismo capítulo, porque dice acá una herencia incorruptible. Y en el versículo 18 del mismo capítulo, estamos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahí está la clave para entender. Dice entonces el versículo 4 que nuestra herencia guardada en los cielos es incorruptible.
no es material. Si bien es cierto que hay allí en el cielo bendiciones materiales, pero eso no tiene ninguna importancia en realidad de qué están hechas las calles del cielo, si son de oro o de perlas como efectivamente son. Eso no tiene ninguna importancia, porque la herencia de la que está hablando aquí en el versículo 4 es incorruptible, dice. Luego en el versículo 18 dice que el oro y la plata son cosas corruptibles, que se destruyen, que perecen, cosas materiales que son corruptibles. Todo lo que es material es llamado entonces aquí algo corruptible, que perece, que se deshace, que no permanece. Eso es lo material, es corruptible, según el verso 18. Pero en cambio la herencia que nosotros tenemos guardada en los cielos no es herencia material, es incorruptible, no tiene nada que ver con lo material. Esto también lo podemos confirmar si vamos al libro de Efesios. En el libro de Efesios, vayamos por favor un ratito a Efesios capítulo 1. Entonces leemos los primeros versículos de Efesios capítulo 1. Versículo 3 nos dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Ahí está la confirmación. La herencia que hemos recibido del Señor no es una herencia material. Aquí se menciona en Efesios para confirmar lo que vemos en Primera de Pedro, el cual, Dios mismo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Aquí lo dice con mayor exactitud, con toda bendición espiritual. Nada que ver con lo material, nada que ver con el dinero, nada que ver con el oro y la plata o las perlas o las cosas que el hombre todo el tiempo busca y hasta adoran a las cosas materiales. Nada que ver con eso. El cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y sigue diciendo, Efesios 1:3, en bienes celestiales en Cristo. Esa es la herencia que el Señor nos ha dado. Bendición espiritual, bienes celestiales, no bendición material, no bienes terrenales, sino bendición espiritual, bienes celestiales en la persona de Cristo. Otra cosa más que añade a esto la naturaleza de la herencia que hemos recibido de nuestro Dios es que aquí mismo en Efesios capítulo 1 nos habla de un adelanto de la herencia. Esta palabra herencia encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 12, vamos a leer, Efesios 1:12. Para que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos explica que desde el momento en que creímos en el Evangelio, desde aquel momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él vino a nosotros a quedarse eternamente, no a estar un tiempo. El Espíritu Santo es el sello de Dios en el creyente, la tercera persona de Dios. Y una vez más, esto es un misterio mucho más grande de cualquier explicación. ¿Cómo es que Dios viene a morar en el hombre? Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en la persona que ha creído en Cristo. Él es la naturaleza divina en nosotros, justamente.
Por eso somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, la tercera persona de Dios, vive ahora en nosotros y no es eso por un tiempo, eso es eterno, una vez y para la eternidad. Desde el momento en que creímos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y lo define el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, Dios nos ha dado un adelanto, porque las arras eran en el tiempo antiguo algo así como una cuota inicial. Cuando sellaban un contrato entre dos personas, el que iba a comprar tenía que entregar unas arras. Es lo que ahora le llamamos la cuota inicial. Usted quiere comprar un equipo que vale, por decir, 1.500 soles, entonces le darán al crédito, pero le exigen que pague, por decir, usted tiene que dar 300 soles de inicial y los 1.200 restantes lo pagará mensualmente. Las arras es la cuota inicial. También en el matrimonio utilizaban esas arras. Pero dice entonces que el Espíritu Santo que mora en nosotros es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que se cumpla la entrega de nuestra herencia en los cielos. Mientras tanto, el adelanto de esa herencia que Dios nos da, la cuota inicial que Dios entrega como garantía de lo que vendrá después, esa cuota inicial es el Espíritu Santo. Ahí se confirma todo. Esa herencia incorruptible mencionada en Primera de Pedro no tiene que ver nada con el oro de las calles de la ciudad de Dios. Si bien es cierto que así está hecho con una gran riqueza la ciudad de Dios donde morará la iglesia, eso es cierto, pero como digo, no tiene en absoluto ninguna importancia de qué material está constituido el lugar, la casa de la iglesia en los cielos. Esta herencia nos habla de algo espiritual, algo incomprensiblemente grande. ¿Por qué? Porque el adelanto de esa herencia es la tercera persona de Dios. El sello del Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada creyente es el adelanto de la herencia que vendrá en los cielos. Absolutamente increíble. Si la cuota inicial de la herencia es el Espíritu Santo, imagínese cómo no será la plenitud de la herencia que recibiremos en el cielo en la presencia de Dios. Muy bien, entonces regresamos al libro de Primera de Pedro. Les ruego volver a capítulo 1 de Primera de Pedro, donde estamos allí, y vamos a seguir examinando los versículos. Estamos en el versículo 4. Para la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos para vosotros. Fíjense cómo lo dice, conservada en los cielos para vosotros, una herencia allí ya establecida, ya depositada la herencia para los que son hijos de Dios, conservada en los cielos para vosotros. Ahí está, guardadita para el momento que vendrá en el futuro. Y aquí hay tres cualidades de aquella herencia. Bueno, en primer lugar ya dijimos, ¿no? Nada que ver con una herencia material, es espiritual, es incomprensible porque el adelanto de la herencia es el mismo Espíritu Santo. Ya, tres cualidades de la herencia, versículo 4. Para la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. Esas tres cualidades, incorruptible, es decir, espiritual. Y lo que es espiritual no puede perecer, no puede ser igual a lo material que se destruye y que perece. Incorruptible. Es una herencia viva, es espiritual. En segundo lugar, que no puede contaminarse. No habrá nunca más
la presencia del pecado allá en los cielos cuando estemos con el Señor, que no puede contaminarse. Y lo que contamina las cosas de Dios es el pecado, lo que contamina nuestra vida es el pecado. Y nosotros luchamos con el pecado continuamente, habiendo dos naturalezas en nosotros, la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo, pero también habita en nosotros todavía el viejo hombre, la naturaleza del pecado todavía está en nosotros y no va a desaparecer esa naturaleza del pecado hasta que pasemos a la presencia de Dios. Allí sí, desaparecerá para siempre la naturaleza del pecado que tenemos ahora. Y por eso dice que no puede contaminarse. Allá en el cielo, nuestra herencia no podrá ser contaminada con el pecado como es ahora. Y si bien es cierto, nuestro pecado es limpiado cada día por la sangre de Cristo, porque cada día pecamos. Es imposible en forma absoluta dejar de pecar. Un mal pensamiento ya es pecado. Una mirada de los ojos, una mirada de codicia sexual ya es adulterio, eso dice la Biblia. Ninguna persona, ninguno de nosotros puede ser libre en absoluto del pecado, todavía no. Pero por otro lado está la verdad bíblica. El Señor nos limpia continuamente de nuestros pecados. Confesamos al Señor nuestro pecado cada día. Y cada día Él nos sigue limpiando con su sangre preciosa. Y por eso la herencia que vendrá no podrá contaminarse con el pecado como es ahora, nunca más. En tercer lugar, esa herencia no puede marchitarse como es lo material. Todo lo que es material se marchita, se va destruyendo poco a poco. Nuestro propio cuerpo se va destruyendo poco a poco, se va marchitando, destruyendo hasta llegar a la muerte del cuerpo, pero en el cielo nunca más. La herencia espiritual que Dios nos concede, que tiene guardada, nunca puede marchitarse, nunca podrá perder su esplendor. Esa herencia espiritual tan grande que no podemos entender en realidad la grandeza de aquella herencia. No logramos entender en toda su profundidad. Seguimos en el versículo 5. Que sois guardados en la virtud de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Nos dice que somos guardados en la virtud de Dios por medio de la fe. Todas las cosas en la vida del creyente suceden por medio de la fe. Y la fe es la fe en Dios, por supuesto, no fe en ninguna otra cosa, no es la fe en mí mismo, no es la confianza en uno mismo, como muchos recomiendan los psicólogos. Un psicólogo siempre va a recomendar: confía en ti mismo, desarrolla la confianza en ti, o desarrolla la autoestima de ti mismo. No, en este sentido es la fe en Dios la que sostiene al Hijo de Dios, que sois guardados en la virtud de Dios por medio de la fe. Es la virtud de Dios la que nos guarda, la que nos protege por medio de la fe, siempre por medio de la fe. Siempre es así. Usted necesita descansar en Dios, hermano. En estos días de terrible peligro, que a propósito en estos días que vienen, estamos hoy día 12 de abril, no sabemos qué vendrá en los próximos 14 días que todavía faltan de la cuarentena. Los números están creciendo, van a llegar a miles de fallecidos. No sabemos qué sucederá, pero lo que sabemos es que hay un Dios que nos protege, que nos guarda. Y en Él estamos, en su escondedero, como vimos el domingo anterior. El que habita en el escondedero del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente.
Por eso dice también aquí que sois guardados en la virtud de Dios por medio de la fe, siempre por medio de la fe. Depositar nuestra confianza en el Señor, no desesperarnos, no descuidarnos tampoco. No podemos ir a la calle y estar en reuniones porque ahí es donde se contagia uno. Esa no es la idea, sino la idea es que Dios me está cuidando, me está protegiendo, siempre me está guardando. Dios guarda a sus hijos. Dios es un buen padre. Usted tiene un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeñito que apenas sabe caminar, 1 añito, 1 año y medio, 2 años, y usted todo el tiempo tiene que echarle ojo a su pequeñito. No puede quitar los ojos de él porque algo va a agarrar, cualquier cosa se puede meter a la boca y entonces todo el tiempo tengo que mirarlo. Así es Dios. Si nosotros humanamente así lo hacemos, ¿cuánto más lo hace Dios? Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Con cuánta mayor razón es Dios que nos cuida, cada uno como hijos suyos. Y continúa diciendo el versículo, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Una salvación que fue preparada desde antes de la creación, dice la Biblia, antes que Dios crease los cielos y la tierra, antes, en la eternidad, cuando no existían ni los ángeles, ni el universo, ni el hombre, allí, en la eternidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, las 3 personas que son un solo Dios, allí en la eternidad, Dios había ya preparado la salvación del hombre. Y así como lo dice acá, que la salvación, para alcanzar la salvación que está aparejada, para ser manifestada en el postrimero tiempo. Verso 6, en lo cual vosotros os regocijáis grandemente, estando al presente un poco de tiempo, si es necesario, afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, tentación no en el sentido de ser jalado al pecado, sino en el sentido de que atravesamos pruebas, como el verso siguiente lo dice, verso 7, para que la prueba de vuestra fe, en ese sentido, en el presente, estando un poco de tiempo, dice si es necesario, afligidos en diversas tentaciones. Pero nosotros nos regocijamos mirando a la venida de la herencia de Dios. En eso nos regocijamos. Es el secreto del Hijo de Dios. Mirar hacia adelante, mirar hacia lo que Dios tiene ya preparado, en lo cual vosotros os regocijáis grandemente. Es una de las cosas más importantes que debemos aprender, querido hermano, querida hermana, a mirar con nuestros ojos, poner nuestra mirada, poner nuestros ojos en el reino de Dios, en lo que está preparado por Dios para nosotros. Y por eso dice, en lo cual vosotros os regocijáis grandemente, en la salvación que está preparada, aparejada, para ser manifestada en el postrimero tiempo. Y en ello nos alegramos grandemente, nos regocijamos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y ¿sabe qué? Ese gozo, ese regocijo de lo que Dios nos prepara, ese gozo y regocijo es lo que nos llena de esperanza para luchar la batalla de la vida cada día, de la vida cristiana. Y mientras tanto, si es necesario, dice aquí, afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece, mas empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Ahora, analicemos un poco esto, para que la prueba de vuestra fe, es decir,
las aflicciones del creyente, en que cada creyente pasa diferentes aflicciones de muy distintas maneras, pero todas estas diferentes maneras son iguales porque todas son aflicciones, por un lado o por otro lado, aflicciones económicas, escasez de lo material, falta de trabajo, enfermedad, problemas dentro de la familia, oposiciones contra nosotros, y depresiones, tristezas, mil problemas. Esas aflicciones, dice aquí, que vienen a ser la prueba de nuestra fe, para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro. Ahora entonces, nuestra fe es comparada con el oro, pero por otro lado también dice que nuestra fe es muchísimo más preciosa que el oro mismo. Ahora, no hay en el mundo, no hay un material más precioso que el oro. Aún en tiempos de crisis mundiales, por ejemplo, en un tiempo de guerra, el dinero a veces pierde casi su valor, y lo que más vale es el oro. Y en estos momentos, cuando la crisis económica va a ser bien grande, el oro siempre está su valor mucho más que el dinero. Todo el campo de las inversiones recurren finalmente al oro como la inversión más segura. Y si hablamos de la naturaleza química del oro, los ácidos no le hacen nada al oro. Ningún ácido le hace nada. Hay una cierta combinación de ácidos que se llama agua regia, ácido sulfúrico más ácido clorhídrico, es lo único que le afecta al oro. Por otro lado, ningún otro ácido le hace nada, no le afecta en nada al oro. Y los ácidos son terriblemente potentes, pero al oro no le hacen nada. Esa es la naturaleza material del oro. Y también dice acá que el oro, aunque perece, sin embargo es probado con fuego, para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece, mas empero es probado con fuego, sea hallada, es decir, nuestra fe, en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Fíjese lo que sucede en la vida de usted, hermano. Aquí está la explicación de sus aflicciones. Estas aflicciones son como el fuego con el que el oro se purifica. ¿Qué sucede cuando el oro es metido en el fuego? Bueno, se necesita un enorme calor, no sé si 2000 grados o algo más o menos de temperatura se necesita, y el oro comienza a calentarse en el crisol más y más y más y más, y por último llegando, no sé la temperatura exacta, pero digamos 2000 grados centígrados, llegando a esa temperatura, el oro comienza a derretirse. ¿Y qué pasa cuando el oro se derrite, cuando se funde? En la superficie del oro fundido comienza a flotar la escoria. La escoria son las impurezas del oro. Entonces los joyeros echan un poquito de polvo de bórax. Ese polvo de bórax lo tiran encima del oro que está fundido, líquido, y cuando el bórax llega a la superficie del oro, captura inmediatamente toda la escoria, la impureza del oro. Entonces allí es donde el joyero puede retirar la impureza. La forma de retirar la impureza es cuando el oro está líquido por el calor altísimo que se derrite. Fíjense el proceso. Dios es el joyero. Nosotros somos la persona cuya fe está siendo probada. Dios nos pone en diversas aflicciones. Y cuando Dios nos pone en aflicciones, lo que está haciendo Dios es, como el joyero retira la escoria del oro, la impureza, cuando usted atraviesa aflicciones, hermano, Dios está retirando las impurezas de su fe, las impurezas de su vida. Y el resultado final, ¿cuál es? Bueno, en el oro, el resultado final de haber fundido el oro es que el oro queda purificado, completamente purificado. El resultado final de nuestra fe, después de atravesar diversas aflicciones, ¿cuál es?
Nuestra fe se purifica de una manera muy grande, de tal manera que nuestra fe va a quedar lista para el día de la manifestación de la gloria de Dios. Leemos otra vez el versículo, escúchelo. Para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece, mas empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Todas estas aflicciones que usted atraviesa, querido hermano, ¿a dónde apuntan? En primer lugar, a purificar su vida y su fe. Su vida, la vida de usted es como el oro que se purifica en medio de las aflicciones. Es decir, usted sale mucho mejor que antes después de atravesar las aflicciones. Usted está en las manos del joyero que es Dios. Y algo más, eso que usted atravesó y salió victorioso en medio de las aflicciones, será toda esa victoria hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. La vida suya, el proceso de ser victorioso en medio de aflicciones, será la gloria de Dios y la gloria de usted mismo también. Aquí dice que la fe de usted será hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Todo el proceso de pruebas y de aflicciones que usted atravesó, usted recibirá gloria y honra, porque pudo atravesar victoriosamente el campo de las aflicciones. Además de eso, su fe habrá sido purificada grandemente en medio de esas pruebas. Eso es el proceso que Dios está haciendo con sus hijos, con nosotros, en medio de estas aflicciones. Continuamos en el versículo 8. Al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria. Y lleno de gloria. Dice entonces, refiriéndose al Señor Jesús, al cual no habiendo visto le amáis. No le hemos visto nunca al Señor Jesús, pero le amamos. No le vemos, pero creemos en Él y nos alegramos grandemente en Él, en la presencia del Señor. Qué asombroso es esto. Una persona a quien nunca hemos visto, le amamos grandemente. Nunca hemos visto su rostro. Y imaginémonos algo, ¿no? Que el Señor Jesús hubiera estado viviendo en el tiempo de ahora y donde cualquier persona que viese al Señor Jesús agarraba su celular y le tomaba un video y tomaban videos miles de veces del Señor Jesús. Entonces hubieran conservado los videos del Señor Jesús o las fotografías de Jesús. Cualquier persona al instante tomaba una foto de Él y ya está. Y hubiéramos tenido fotografías de Él, pues Dios en su sabiduría no ha permitido eso, que nadie guarde una foto ni video del Señor Jesús, ni que graben su voz, ni nada por el estilo. Nunca le hemos visto. Inclusive no hay una forma de describirlo físicamente, si era alto, si era bajo, ninguna de esas cosas. Pero aunque nunca le hemos visto, le amamos. Un día le vamos a ver. Pero desde antes de haberle visto, nosotros le amamos. ¿Y sabe por qué? Porque Él vive, Él habita por su Espíritu Santo en usted y en mí. Es por eso que le amamos. Y también dice que nos alegramos en Él, creyendo en Él, nos alegramos con gozo inefable y lleno de gloria. Versículo 9, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. El fin de nuestra fe, el objetivo final de nuestra fe es
la salvación de nuestras almas. Bueno, ustedes saben que estamos usando ya desde un tiempito atrás la Biblia Reina Valera de 1865. Por eso, bueno, hemos explicado en un mensaje anterior la razón por qué la usamos esta Biblia. Y algunas palabras son del castellano antiguo. Salud. En 1865 la palabra salud era un sinónimo de salvación. Por eso dice aquí, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Y vamos a dejar para el próximo domingo los versículos que continúan a partir del versículo 10. Fíjense, hubiéramos querido avanzar todo el capítulo de 1 de Primera de Pedro, pero no podemos porque es tan rico el significado de la palabra de Dios que encontramos muchísimo significado en cada uno de los versículos. Hemos avanzado el día de hoy solamente hasta el versículo 9 de Primera de Pedro. Y qué maravilloso es entender la palabra de Dios, querido hermano, usted que nos escucha, hermana, en esos días de zozobra mundial y nadie sabe cómo va a desembocar esta pandemia del COVID-19, del coronavirus. Nadie lo sabe. No se sabe qué va a pasar ni siquiera de aquí a un mes sabemos qué es lo que va a suceder. La crisis, lo que sí sabemos, va a haber una crisis económica mundialmente y la historia se va a marcar antes del coronavirus y después del coronavirus. Va a haber un cambio tremendo en la vida de todas las personas, no solo en el Perú, en el mundo entero. Pero también quiero recordarles algo, queridos hermanos, que ustedes recordarán, porque lo hemos dicho más de una vez anteriormente, que a veces Dios sacude nuestras vidas con algo grande. A veces, como no queremos seguir los propósitos de Dios, entonces Dios manda un sacudimiento de nuestras vidas. Algo de eso está pasando ahora, porque ustedes recordarán, hemos hecho un llamado a la oración y sí lo estamos haciendo. Por ese lado sí debemos felicitar a todos ustedes, las hermanas, mujeres esta semana, el día viernes, fue que estuvieron orando en varios hogares y se juntaron para orar, es decir, en cada uno de sus hogares, y lo hicieron también por teléfono. Oramos por teléfono también, nos juntamos para orar por teléfono, sí lo estamos haciendo, pero aún el llamamiento es para un movimiento de oración muy grande, Operación Elías, lo que ustedes saben que estamos impulsando, y Dios está mandando un sacudimiento en cada país y particularmente en el Perú. Esperamos que esta crisis pueda ser usada para que el corazón de los creyentes en Cristo en todo el Perú sean movidos para tener un movimiento de oración muy grande. Y en las oraciones de ustedes, queridos hermanos, hermanas, pidan al Señor que el fruto de esta aflicción, de esta crisis terrible de la enfermedad, pueda hacer que el pueblo de Dios acuda a ese llamamiento de oración. Como decíamos, vayamos cada domingo a las 6 de la mañana en cada pueblo, en cada ciudad del Perú, en cada plaza de armas a lo largo de nuestra patria. Juntémonos allí de las diferentes iglesias evangélicas y iglesias bíblicas, por supuesto, ¿no? Iglesias verdaderas. Y juntémonos allí en el Parque Central, en la Plaza de Armas de cada pueblito pequeño o de cada distrito, de cada ciudad. Nos arrodillamos ahí cada domingo a las 6 de la mañana para clamar a Dios en oración por nuestra patria y para que Dios llene el Perú no de bendiciones materiales, no, sino para que Dios mueva el corazón de las personas para el arrepentimiento. Eso es lo que pedimos a Dios.
que miles y miles de personas en nuestro país sean movidas para buscar a Dios a raíz de esta crisis tan grande. Y también para un avivamiento en las iglesias, y también para el llamado al campo misionero mundial. Todas estas cosas, hermanos, Dios está preparando el campo de nuestra patria como no lo hubiéramos podido imaginar. Nadie podía imaginar que sucedería esto. Es el momento propicio de Dios, la crisis, la enfermedad, el sufrimiento. Dios se lo va a usar para que los creyentes nos acerquemos profundamente al Señor en oración y para que Dios nos utilice para llevar su palabra a miles, a cientos de miles de personas que nos rodean sin conocer que hay vida eterna, que hay esperanza y salvación en el Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, querido hermano, en esta mañana. Terminaremos orando brevemente. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú nos has hablado en el libro de Primera de Pedro. Te rogamos por cada uno de tus hijos, Señor. Cuántos creyentes aquí en el Perú y en el mundo entero, que tú los guardes, Señor, en tu palabra. Y mientras no podamos congregarnos todavía, Señor, manténnos unidos en la oración, nos mantengas unidos en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.